Yo solo era un repartidor pringado, pero arreglé una silla antigua de millones. Fushao me ofreció 3 millones al año para ser su asesor. Pero yo solo recordaba una frase de mi abuelo. Un artesano no se arrodilla ante el dinero. Hace 2 años yo no era más que un carpintero de pueblo. Oí que en la gran ciudad repartiendo comida se podía ganar un pastizal, así que dejé el cepillo y me vine a Shanghái. Aquel día llevaba un codillo con arroz de 28 yuanes a una mansión. Y vi a un tiburón de las finanzas, forrado hasta arriba, totalmente desesperado. Le oí soltar que, si no arreglaban esa silla, se acababa todo. Entonces me enteré de que era una silla oficial de sombrero, de Wang Wali. Y encima era una antigüedad de la dinastía Ming. Nadie se atrevía a tocarla. También oí al señor Wang decir que el fin de semana daba una fiesta privada, y que esa silla era la joya de la casa. Pero yo solo pensaba en una cosa, si no entregaba ya, me descontaban dinero. De repente alguien gritó que nadie la tocara. Yo reuní valor y le pregunté al señor Wang si podía echar un vistazo. Me soltó al momento con todo el desprecio que qué iba a saber yo de antigüedades. Yo solo pude explicarle que en mi pueblo llevábamos toda la vida con esto. Al lado uno me defendió. Los expertos no iban a llegar a tiempo. Y convencieron a Wang para dejarme probar. Wang me miró fijamente y me advirtió que no podría pagar el daño ni en toda mi vida. Nada más acercarme, alguien me dijo que tuviera muchísimo cuidado. En cuanto la toqué, lo vi claro. Solo se había aflojado una cuña. Los demás se quedaron perdidos y me preguntaron qué narices era eso. Así que les expliqué que era una pequeña pieza del ensamblaje de espiga y mortaja, y añadí que con la humedad la madera se contrae. Wang me preguntó al momento qué había que hacer entonces. Yo le dije que bastaba con tallar una cuña nueva y poner cola de vejiga de pescado. Me volvieron a preguntar qué demonios era esa cola, y les expliqué que era un adhesivo tradicional para madera. También les dije que no dañaba la madera, y luego se podía desmontar bien. Y me acordé de que aún me quedaba un poco en la bolsa de herramientas, así que le pedí al señor Wang si podía dejarme usar un hervidor. Cuando terminé, les dije que solo había que esperar 1 hora a que secara. Al poco rato, uno gritó que había quedado firme como una roca. Wang seguía sin creérselo y me preguntó si ya estaba. Oí a todos flipar. Expertos y profesores no habían dado con la solución. Y yo, en 5 minutos, había resuelto el problema. Yo solo respondí, muy tranquilo, que eso venía de mis mayores. Wang volvió a preguntarme si de verdad me dedicaba a esto antes. Yo asentí, y le dije que todo me lo había enseñado mi abuelo. Entonces me pidió mi alipay y dijo que me iba a transferir 20.000 yuanes. Cuando oí lo de los 20.000 me quedé helado. Eso era mucho más de lo que sacaba repartiendo un mes entero bajo sol y lluvia. Por primera vez pensé que mi oficio quizá de verdad valía dinero. Y justo después me entró el ingreso. 20.000 yuanes. En ese momento yo aún no sabía que aquello solo era el principio. En realidad, esa transferencia me estaba abriendo la puerta a otro mundo. Más tarde recibí una llamada. Primero me preguntaron si yo era Chen Yang. El hombre me dijo que era amigo del señor Wang y que se apellidaba Li. Yo le respondí con educación y le pregunté qué necesitaba. Me dijo que en su casa tenía un biombo de sándalo rojo de la dinastía Qing y que parecía tener algún problema. Cuando lo oí me quedé clavado. ¿Un biombo de 12 hojas de sándalo rojo? Al llegar, el de la puerta fue el primero en pararme, hasta que alguien de dentro dio la orden de que me dejaran pasar. Nada más entrar oí a uno dándole su diagnóstico al señor Li. Decía que la 7ª hoja tenía una alteración interna y ya se había deformado. El señor Li fue directo y le pidió solución y precio. El otro soltó sin pestañear que había que desmontarlo y mandarlo al instituto, que debía pasar por una sala de restauración a temperatura constante, y que todo el proceso, entre secado y ajuste de tensiones, tardaría 3 meses. Luego remató diciendo que, por ser para Li, lo dejaba en 800.000 yuanes. Al oír eso me salió del alma. Si lo desmontaban, se lo cargaban. Ese tipo se giró enseguida y me echó la bronca por meterme donde no me llamaban. Incluso llamó a seguridad para que me sacaran de allí, pero el señor Li habló y ordenó que me dejaran acercarme. Me miró y me preguntó si yo era ese Chen Yang del que le había hablado Wang. Yo fui al grano. 800.000 y 3 meses era un timo. Y también le dije que el biombo no estaba enfermo. Simplemente había cogido humedad y se había retorcido. No hacía falta desmontarlo. El otro se rió de mí y me recordó que aquello era sándalo rojo de la Qing. Luego sacó el tema del sistema de temperatura y humedad constantes de la casa. Y me acusó de estar diciendo tonterías. Yo tuve que explicarlo con calma. El sistema es fijo, pero el aire se mueve. La salida del aire estaba demasiado cerca y el chorro frío le daba de lleno, así que la humedad fue entrando poco a poco por la esquina de la 7ª hoja. Después, deduje que seguramente habían puesto el deshumidificador a tope, y ahí la superficie se secó demasiado rápido, mientras la humedad interior seguía atrapada. Por eso la contracción interior y exterior quedó descompensada y el biombo se abombó. Como le había dado justo en el clavo, el otro me llamó charlatán y vendedor de humo. Entonces el señor Li sacó un reloj. Era un Patek Philippe de edición limitada. Y me dijo que su precio oficial era 1.368.000 yuanes. Luego me miró fijamente y me soltó que no tenía paciencia para esperar 3 meses. Si lograba arreglar el biombo allí mismo, sin moverlo del salón, ese reloj sería mío. Pero si lo rompía, tendría que pagarlo con mi vida. Hasta llegó a decir que acabaría en el fondo del río sin dejar ni rastro. Después de escuchar todo eso, me pregunté si de verdad iba a aceptarlo. Al final levanté la cabeza y dije que sí, que lo hacía. Lo primero que pedí fue agua hirviendo a 100 grados y 3 toallas gruesas. Y además, 5 álbumes grandes y pesados de la estantería. Los de al lado empezaron a reírse de mí, como si fuera a bañar el biombo. Hasta hubo quien corrió a avisar al señor Li, diciendo que yo estaba loco. Todos daban por hecho que aplicar vapor tan caliente era una barbaridad, y aseguraban que me cargaría la pátina de más de 100 años. Enseguida volvieron a gritarme que parara, que era una salvajada. Incluso intentaron lanzarse sobre mí para detenerme allí mismo. Pero yo sabía perfectamente que esas fibras tensas de la madera ya estaban volviendo a su sitio. Cuando terminé solo dije una cosa, ya está.
Los demás seguían en shock y me preguntaron si eso era todo.